Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos haciendo el programa cada uno de nosotros en su casa, así estamos hace más de 1 año y medio. Pero también nos pueden contactar a través de las redes sociales, nos encuentran como La Venganza Radio, y hay un WhatsApp para los oyentes, para que escriban, que es 6585-5580. Hablaremos hoy de la confesión. Y me gustaría comenzar con una verdad que no me pertenece. ¿Y qué es esta? La confesión siempre se ocupa de los asuntos sexuales. Y esto es verdad. Uno no va a confesar que se afanó una medialuna en la panadería. Las confesiones son interesantes si tienen que ver con asuntos sexuales, si no, no. Hágase la siguiente experiencia. Permítasele a un señor cualquiera la oportunidad de quedarse escuchando en un confesionario. Y también la oportunidad de elegir de entre varios el confesionario en el que habrá de quedarse escuchando. Después de una recorrida se instalará este amigo del ejemplo allí donde la confesión versare sobre asuntos sexuales, no sobre almácigos vecinos pisoteados. Así que, aunque las confesiones también implicaban preguntas sobre el orgullo y la mentira, siempre estaban más interesadas en los pecados carnales, mucho más que hacia la práctica de la usura o los sacrilegios o incluso los crímenes de sangre. La confesión se ha definido como una acusación sacramental que hace el pecador lamentándose de sus pecados. Todo esto lo hace con el fin de obtener el perdón. El perdón se obtiene por el poder de las llaves. ¿Qué quiere decir esto del poder de las llaves? Sí. Esta fórmula hace referencia a la llave de San Pedro. Así se llamaba el poder de perdonar que Cristo confirió a los discípulos inmediatos, y solo a ellos, dicen los protestantes. Los protestantes dicen que a los discípulos y a nadie más, pero los católicos dicen que a los discípulos y a todos sus sucesores. Lutero, por ejemplo, era adversario de la confesión, precisamente por ese punto, porque Lutero afirmaba, como se ha dicho, que solo los discípulos tenían la capacidad de dar perdón y que Jesús nunca había hablado de confesión, ni de sucesores al respecto. Poco después de resucitar, Jesús dice a sus discípulos lo siguiente: recibid el Espíritu Santo, a quien perdonaréis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. No se sabe cuándo nació la confesión, porque Jesús no la practicaba, no escuchaba a nadie en confidencia privada. San Pablo tampoco habló de confesión. Juan Crisóstomo, que vivió a fines del siglo IV, parecía conocerla, pero no la consideró una obligación e incluso aconsejó a los fieles que se dirigieran directamente a Dios y no a los intercesores. Allá por el siglo V, VI, en lugares como Egipto o Irlanda, la práctica se fue extendiendo. Al parecer, los monjes fueron tomando la costumbre de charlar con sus superiores acerca de sus imperfecciones. Y comenzaron a recibir la indicación de una penitencia. Sí. Con ese proceder se sentían revigorizados, reconfortados. La confesión era como un nuevo bautismo, un nouveau baptisme, como dice la canción, creo que es en Je te diré, ¿no? Un nuevo bautismo que les permitía reconciliarse con ellos mismos. Ajá. Nacieron poco después los penitenciales, ya para confesar al pueblo y aplicar unas penas adecuadas según los pecados. Eran respuestas ya establecidas con un escalafón, codificadas para cada pecado. Los primeros penitenciales fueron británicos o irlandeses, allá por el siglo VI.
Estaban ahí los de San Viñán, los de San Columbano, los de Beda. Beda el venerable, ¿no? Los de Egberto. Después aparecieron los penitenciales francos y germanos. En un principio la ceremonia de confesión era pública, no obligatoria, pero era pública. O sea que vos te confesabas, mire, padre, qué sé yo, hice esto y aquello, pero no en el confesionario, sino delante de todo. Ibas a la iglesia y decía, padre, la agarré a mi cuñada y a los 5 minutos era un juguete en mis manos. Y todos se enteraban. Claro, claro, claro. Y todos decían, qué sé yo. Era más divertido con comentarios de la gente, ¿no? Bueno, allá por el siglo X se ha sabido de obispos que al pasar por las ciudades convocaban a voz en grito a los criminales para que se acercaran, ¿no es cierto?, a cambiar su pecado por penitencia y perdón. En cualquier esquina, ahí nomás. Bueno, confesarse pasó a ser una obligación anual recién a partir de los 7 años de edad. Pero se decidió de esta manera recién en el Concilio de Letrán, en el siglo, en 1215 para ser más preciso. Existieron periodos donde prevalecía la falta y su cambio por la penitencia precisa. Pero hubo otros donde la pena pasó a ser secundaria y lo esencial era el arrepentimiento. El arrepentimiento de esa institución tan compleja. Y así con Abelardo, San Anselmo, se pensó que no había motivos para negar al cristiano el alivio que podía conseguir si lamentaba sinceramente sus faltas pasadas. Ujú. Y la visión opuesta la tenían los jansenistas, aquellos que polemizaron con Pascal. En el siglo XVII, los jansenistas, partidarios del rigor, se rebelaron contra los defensores del perdón, de una cierta lasitud, los jesuitas, Pascal, bueno, que habían terminado por recomendar que se perdonara todo. Bueno, claro, de este modo se hace muy fácil. Alguna vez representamos aquí en La Venganza, hace mucho, una historia en que había una dama que se arrepentía y a los 2 segundos volvía a pecar. Y después volvía a arrepentirse. Y bueno, así es fácil. Claro. O un señor que mata. Mata a uno, me arrepiento. Y el diablo se quejaba. El demonio en persona se quejaba y decía que no podía tolerar esa institución del arrepentimiento porque no había seriedad. Bueno, ante esta actitud de los que perdonaban a cualquiera, se aconsejó a los confesores que fueran un poquito más severos y que no concedieran la absolución más que cuando estuviera justificada por una profunda contrición. En la mayoría de las veces, ninguna reja, ningún velo separaban al sacerdote del penitente. No había confesionarios. En aquel tiempo el tipo se sentaba al lado del cura o se arrodillaba ahí y empezaba a batir, ¿no? A partir del siglo XIII, la confesión empezó a hacerse adentro de la iglesia. Y el confesionario, tal cual como lo conocemos ahora, Sí. no apareció hasta mediados del siglo XVI. Y su difusión fue muy lenta. Hubo una gran resistencia de los religiosos que no se querían meter en aquellos muebles sofocantes, ¿no? Tiene algo de meterse en un ropero el Sí, confesionario. claro, sí. Pero en 1565 en Valencia y en San Carlos Borromeo, en Italia, se impuso la utilización del confesionario. Y algunos fabricantes de confesionarios ganaron mucho dinero, ¿eh? Acá con el señor hemos puesto una fábrica de confesionarios nuevos. Sí. Qué bueno, ¿eh? Con más confort, siglo XXI, con mucho más confort, aire acondicionado, de fórmica puede ser, Sí. con almohadillas para arrodillarse, etcétera. Tiene que tener un hueco para la boca, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, con micrófono se pueden hacer ahora. Ah, o un Antes tenía enrejado, ¿no? un enrejado, claro. Un enrejado de madera con un tul. Sí, sí, sí.
sí, sí. Bueno, el caso es que está bueno para ponerlo en la costa, donde se peca mucho, pero no Sí. hemos podido vender ninguno. Bueno, en 1614, desde Roma, se ordenó el empleo de confesionarios en todas las iglesias. Se prohibió, salvo para la confesión última, cualquier sustituto del mueble. Del mueble quiero decir del confesionario, ¿no? Es que se había generalizado el uso de confesionarios portátiles, quiero decir, rejas de manos, pañuelos, pedacitos de ligustro. Lo ponían delante del tipo y aparecía el cura entre las ramas. Bueno, eso lo prohibieron. Tiene que ser un confesionario de madera, bien, Sí. bien hecho. Una pequeña historia para terminar. Allá por el año 1670, el jesuita Gil de Salcedo tomaba confesión a Leonor de Mendoza. La mujer, que era muy hermosa, contaba cada vez sus faltas, que eran faltas de amor. A decir verdad, tenía una vida disoluta. Salcedo le indicó penitencias, al principio fuertes, que se fueron disminuyendo cada vez que Leonor se presentaba con un nuevo pecado, ¿no? Cada 3, 4 días venía la mina. La indulgencia del jesuita era llamativa, incluso para la propia Leonor, que creyó que más que penada era acompañada graciosamente en cada una de sus faltas. Un día Leonor se presentó otra vez en confesión y Gil de Salcedo le advirtió que era él quien debía confesar algo. Le Sí. dijo que se había enamorado de ella. Me imaginé. Y Leonor aprovechó para confesar que deseaba besarlo. Oh. Dice la crónica. Doña Leonor abrió la reja, Por favor. si me permite la expresión, Sí. y creo que leí bien, sí. Y hubo entre los dos palabras amorosas y tocamientos. Por favor, señor. Pero el problema fue que Leonor se arrepintió de esos pecados y fue a confesárselos a otro religioso. Sí, pasa, sucede. Y tuvo que decir con quién había estado. Y sí, y el otro religioso batió la cana. La Inquisición cayó sobre Gil de Salcedo, que marchó en cana y fue excomulgado. Linda historia esta de Leonor Sí. de Mendoza. Hay que cuidarse de las Leonores de Mendoza. Bueno, estupendo este informe acerca de la confesión y especialmente esta historia final. Sí. ¿A quién podemos dedicársela? Bueno, a los confesores que perdonan, que saben comprender la debilidad y bueno, que tratan con firmeza, pero con bondad. Digamos, esos son los psicoanalistas, en realidad. Sí. Sí, Bueno, lo que pasa Te que... perdonan, no te juzgan, qué sé yo. Algo tiene el psicoanálisis, Sí. ¿no? De confesión. Por ejemplo, no se miran. Uno mira, el otro habla. Sí, muchas Saben los veces... psicoanalistas. Ya no veces- es así, ¿eh? Ya no es así. Bueno, pero en la situación ¿Qué, no de te diván- perdonan más? Además. No, pero digo, eso es un psicoanálisis muy ortodoxo que ya no se hace. Claro, el de Prácticamente diván, no sé. que se sienta atrás. Claro, el Claro. de diván. Ya prácticamente no existe más. Eso es muy No hay poco. más. ¿Y entonces qué me está haciendo Rolón? No, Rolón no hace diván, me parece, ¿eh? No sé. Sí, sí, yo creo que él se acuesta con al lado de los pacientes. No, señor, por se tapa favor. Tiene con una un diván de frazada. 2 plazas. Se tapa con una frazada cuando se acuesta. Claro, porque hace frío. Está fresco, señor. Después también podemos dedicárselo al pobre Gil de Salcedo, ¿no? Al Gil de Salcedo. A Gil de Salcedo, sí. Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar discos de confesión. Desde luego estaba el tango Confesión, pero también estaba el tango Me da pena confesarlo, que va a cantar Gardel. Hay 2 versiones de Me da pena confesarlo.
una mucho mejor que la otra. Está la versión de la película y está el disco que no sé si está tomado directamente de la película o con los mismos arreglos que el de la película, que es con orquesta. Una orquesta no tan buena como las orquestas que acompañaron a Gardel después, porque es una película de 1932, una francesa. Las películas francesas, ya que querían que hablemos de Gardel, eran técnicamente muy inferiores a las norteamericanas que se hicieron en 1934 y 1935. Y entonces no se escucha tan bien, las imágenes no están muy bien conservadas, en algunas de ellas, ¿no? Y me da pena confesarlo, fue grabado después por Gardel con guitarras, que es la versión que vamos a escuchar ahora, y es muy superior a la anterior. No solo técnicamente, sino también en la expresividad del canto, etcétera, etcétera. Así que vamos a escuchar.